En las carreteras abiertas de Estados Unidos, el rugido de un motor ha sido durante décadas una declaración de identidad. En ese territorio cambiante y a veces incierto, distintos clubes de motociclistas marcaron su propia huella. Los Pagans Motorcycle Club surgieron en la costa este a comienzos de los años 60, expandiéndose con estructura rígida y presencia creciente. En el suroeste, los Vagos Motorcycle Club construyeron su historia alrededor de extensos recorridos y una organización que atravesó distintos estados, y en paralelo, la figura de Sonny Barger, miembro fundador del capítulo de Oakland de los Hells Angels, se convirtió en un referente que influyó en la cultura motociclista contemporánea. Este viaje entra en la línea roja donde todo se vuelve personal. Choques por el poder, traiciones internas y hombres dispuestos a morir por su chaleco. En este mundo no hay héroes, solo rutas marcadas por sangre y motores que nunca se detienen. Los Pagans Motorcycle Club son una de las organizaciones criminales más violentas y temidas del mundo motero, fuera de la ley. Con raíces firmes en el noreste de Estados Unidos, han dejado claro que ciudades como Filadelfia son y seguirán siendo territorio Pagans. Durante una década dominaron las calles con fuerza bruta. Ese tiempo dejaron un mensaje claro para cualquier otra pandilla o club de motociclistas. Este terreno ya tiene dueño. Nadie entra sin consecuencias. Para los Pagans, la lealtad no es solo un valor, es una regla sagrada. Su filosofía es clara y contundente. Uno para todos y todos para uno. Se lucha en grupo, se cae en grupo. Esa es la base que sostiene su hermandad. Las motocicletas, el respeto, el honor entre hermanos, todo lo demás viene después. Se autodefinen como un club del 1%, mientras el 99% de los motociclistas viven bajo las normas sociales establecidas, ellos no. Rechazan la obediencia, las reglas convencionales y la vida común. Son forajidos por elección y llevan ese sello con orgullo. Este código de vida los ha llevado a convertirse en uno de los clubes más secretos y nómadas del país. No tienen casas club nacionales ni sedes fijas. No usan parches que identifiquen su estado de origen. De hecho, evitan cualquier señal que facilite su rastreo por parte de las autoridades. En la actualidad, se estima que cuentan con 3.000 miembros distribuidos en al menos 100 capítulos a nivel nacional. Sus principales áreas de operación siguen siendo el noreste, el medio atlántico y partes del sur y medio oeste de Estados Unidos, con presencia confirmada en estados como Pensilvania, Nueva Jersey, Nueva York, Maryland, Ohio y Florida. Aunque numéricamente sean superados por otros grupos, su brutalidad compensa esa diferencia. No necesitan muchos hombres cuando el mensaje se transmite con puños, cuchillos o armas automáticas. Lo que los define no es su tamaño, sino su disposición a la violencia. Son un grupo antisocial, cerrado y con una larga lista de antecedentes: agresiones, robos, extorsión, tráfico de armas, drogas y asesinatos. En los Pagans, ese es el estándar. Esa es la vida. Sus inicios en 1957 en el condado de Prince George, Maryland, bajo la iniciativa de Lou Dobkin. Antes de fundarlo, sirvió como marine y su formación militar aportó disciplina y jerarquía a la organización interna. Inicialmente, él concibió la naciente agrupación como una hermandad de entusiastas del motociclismo, priorizando la camaradería sobre actividades criminales. El club quedó formalmente establecido al año siguiente y comenzó con 13 miembros, incluyendo a Dobkin como presidente, un número que marcaría simbólicamente su estructura interna durante décadas, y se caracterizó por el uso de chaquetas de mezclilla azul con insignias bordadas, en lugar de los parches de 3 piezas típicos de otros clubes moteros considerados fuera de la ley. Las motocicletas preferidas eran modelos británicos y estadounidenses, principalmente Triumph y Harley Davidson, siguiendo tendencias de la época. Bajo el liderazgo de Dobkin, mantuvieron al comienzo una cultura pacífica y cohesionada. Es más, se puede decir que tenían un perfil demasiado bajo. Sin embargo, a medida que el entramado creció, implementó una constitución formal y una estructura de gobierno que incluía un presidente nacional con un salario simbólicamente alto. Sin exagerar, este último equiparaba al del presidente de los Estados Unidos, aproximadamente $100.000 anuales en ese momento. Un gesto que ellos mismos describían como una demostración de clase.
Dobkin, asimismo, jugó un papel crucial en la transición del grupo hacia una identidad fuera de la ley. Ya para mediados de la década de los 60 pasaron de ser una hermandad motociclista relativamente pacífica a convertirse en una organización criminal violenta. Todo coincidió con la incorporación de nuevos miembros que adoptaron una postura más agresiva, inspirada en parte por el modelo de los ángeles del infierno. Los rituales de iniciación se volvieron violentos. Desde ese momento, quienes aspiran a convertirse en integrantes plenos, conocidos como prospects, deben atravesar un periodo de prueba que puede extenderse durante al menos 6 meses, caracterizado por abusos constantes, humillaciones públicas y violencia deliberada. Durante este tiempo reciben órdenes que deben cumplir sin objeción, siempre bajo la única condición de que cualquier encargo debe ser algo que aquel que lo impone esté realmente dispuesto a realizar, generando un sistema de cierto control interno basado en una ética de dureza compartida y compromiso mutuo. Los golpes con puños, bates y objetos contundentes son frecuentes y ritualizados. En ocasiones, los prospects son emboscados y brutalmente golpeados ante la mirada impasible de los altos jerarcas, sin que se les permita defenderse o quejarse. Igualmente, se les exige participar en actos criminales o enfrentamientos contra pandillas rivales, demostrando así su compromiso con el estilo de vida fuera de la ley. Tanto así que el club ganó notoriedad por su disposición a participar en enfrentamientos armados, como el tiroteo de 1966 en Arlington, Virginia, contra motorizados del Avengers MC. Aquel 14 de junio de 1966, específicamente en el estacionamiento del Safeway del centro comercial Lee Harrison, se dio el punto culminante de una escalada de tensiones y represalias violentas entre ambas pandillas de motociclistas, cuyas disputas se venían desarrollando desde hacía tiempo en distintos vecindarios. Por un lado, los Pagans responsabilizaban a los Avengers, en particular a su fundador Wayne Hager, por la muerte de uno de sus miembros. Como represalia, incendiaron su casa y lo amenazaron de muerte. Hager, en respuesta por la pérdida, organizó a su grupo como una medida desesperada de defensa. La rivalidad se intensificó rápidamente con peleas callejeras y disputas territoriales. Y el día en cuestión, la situación alcanzó su punto crítico. La policía recibió información de que hasta 200 integrantes de los Pagans planeaban reunirse en el estacionamiento del Safeway para enfrentar a los rivales. Aunque los oficiales fueron desplegados en las cercanías e intentaron advertir a los involucrados, alrededor de las 8 de la noche llegaron entre 15 y 20 de los adversarios. Poco después aparecieron nuestros protagonistas y se desató un tiroteo masivo con cerca de 50 motociclistas involucrados. Se utilizaron armas de fuego, cuchillos, bates de madera, llaves de rueda y cuchillos automáticos. Se dispararon aproximadamente 100 balas. La violencia fue descrita por el jefe de policía del condado de Arlington, William G. Fauver, en los siguientes términos: "Es el brote de violencia en masa más grave que este condado ha presenciado. Cerca de 20 moteros fueron arrestados, se confiscaron armas, 8 vehículos fueron incautados y 11 individuos fueron condenados por alteración del orden público, aunque los cargos más graves relacionados con armas de fuego fueron desestimados por falta de pruebas". Y su líder fundador también contribuyó de otra forma a la identidad grupal cuando adoptaron el parche 1%. Originalmente, ese término tiene su origen en un rally celebrado en Hollister, California, en 1947, donde una minoría de participantes protagonizó actos violentos y disturbios. En ese entonces, la American Motorcyclist Association emitió un comunicado declarando que el 99% de los motociclistas eran ciudadanos respetuosos de la ley, sugiriendo que el restante 1% pertenecía a una clase marginal y problemática. Pues bien, los Pagans lo adoptaron durante una competencia de motociclismo en Maryland. Un altercado protagonizado por miembros del club provocó que la prensa local los catalogara como parte del 1% de motociclistas que causan problemas. Adoptaron esta denominación como un símbolo de orgullo y desafío hacia las convenciones sociales y la autoridad. Pero no es el único. Su emblema principal representa al gigante nórdico del fuego Surtree, sentado sobre el sol y blandiendo una espada.
inspirado en una ilustración de Jack Kirby publicada en el cómic Journey into Mystery, número 97. Combinada con los colores rojo, blanco y azul, reforzó una identidad visual distintiva que ha perdurado como parte integral de su iconografía. Luego, bajo el liderazgo de John Satan Marron, experimentaron un crecimiento exponencial a finales de la década y durante la próxima, es decir, los años 70, alcanzando cerca de 5.000 integrantes y expandiendo su influencia a lo largo de la costa atlántica y el noreste de Estados Unidos. El establecimiento del Mother Club en Maryland funcionó como el órgano rector central y el núcleo simbólico de toda la organización, para coordinar las actividades de los distintos capítulos, resolver disputas, garantizar el cumplimiento de las normas internas y, sobre todo, implementar estrategias de absorción como el patching over, para integrar a grupos más pequeños. Sorprendentemente, diferencia de otras bandas de motociclistas fuera de la ley, no estaba anclado a una ciudad específica, sino que operaba de forma móvil desde el noreste de Estados Unidos, lo cual le permitía ejercer un control más amplio y adaptable sobre su red de capítulos en expansión. Al igual que al comienzo de esta historia, el liderazgo del ente rector estaba compuesto por exactamente 13 integrantes, lo que reflejaba una estructura rígida y jerárquica. Aunado al incidente con los Avengers, hubo otros encontronazos con clubes rivales, en particular Los Ángeles del Infierno, en disputas por el control territorial y de actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Sus ilegalidades eran cada vez mayores y su creciente influencia no pasó desapercibida para las autoridades. Agencias federales como el FBI y la ATF los catalogaron como una de las principales bandas de motociclistas fuera de la ley involucradas en crimen organizado, incluyendo tráfico de estupefacientes, extorsión y delitos con armas de fuego. Así llegó la nueva década, los años 70, con uno de los casos criminales más infames asociados al Pagans Motorcycle Club. El sol de marzo caía con fuerza sobre Coconut Grove cuando Amy Billick, una joven de 17 años, salió de su casa con una mochila al hombro y un plan sencillo: pasar por el estudio de su padre para pedirle algo de dinero y luego encontrarse con sus amigos. Era el 5 de marzo de 1974. A las 12:45 del mediodía hizo su última llamada conocida. 30 minutos más tarde, simplemente desapareció, como si se la hubiera tragado la tierra. El caso fue asignado al detective Jack Kalvar, quien al llegar a la escena no encontró más que incertidumbre, y a una madre completamente destrozada por el llanto. No había testigos claros, ni rastros, ni explicación alguna, solo confusión. Durante los meses siguientes aparecieron pistas que no llevaban a ningún lado y presuntos avistamientos de Amy en diferentes lugares, aunque todos resultaron ser falsos o imposibles de comprobar. Solo un testimonio destacaba entre el ruido. Alguien aseguraba haberla visto subir a una motocicleta cromada acompañada por dos hombres con chaquetas de cuero y tatuajes. La pista apuntaba a una posible conexión con una pandilla de motociclistas, pero nunca se confirmó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en años, y con el paso del tiempo, el caso se volvió un misterio sin resolver, alimentado por rumores, esperanzas rotas y una madre que jamás dejó de buscarla. La palabra Pagans empezó a hacer bulla. El profesional de la criminología, que ya conocía de memoria los sótanos de la violencia, supo que estaba pisando terreno sagrado para los impunes. Tuvieron que pasar 23 años. Paul Branch, un viejo matón del clan motero, estaba muriendo entre tubos, morfina y remordimientos. Antes de cerrar los ojos por última vez, le susurró a su esposa un secreto demasiado turbio. Una chica que había sido secuestrada, drogada y ultrajada por más de 20 bestias en una fiesta en los Everglades. Una joven cuyo corazón se detuvo por una sobredosis de heroína administrada por sus agresores y cuyo cuerpo fue devorado por un pantano de la Florida, haciendo imposible la recuperación del cadáver. Kalvar recibió la confesión con los oídos atentos, pero no hubo cuerpo, no hubo pruebas, solo palabras de un moribundo y un pantano demasiado grande. Susan, la madre, siguió colgando carteles y respondiendo llamadas perversas de un impostor que la torturó durante años con falsas esperanzas.
El hombre fue arrestado y Amy no apareció. Hoy, el caso sigue abierto. Volvamos a los años 70. Los Pagans estuvieron vinculados a numerosos actos violentos en aquel entonces y experimentaron un crecimiento significativo mediante la absorción de agrupaciones más pequeñas. Como venía ocurriendo desde la década anterior, consolidando su influencia en las regiones del noreste y medio atlántico de Estados Unidos. Se decía entonces que Filadelfia albergaba uno de los capítulos más grandes de todo el país y que fortalecieron sus vínculos con el crimen organizado, especialmente con la Cosa Nostra en ciudades como Filadelfia, Pittsburgh y Nueva York. Personalidades de la mafia como Anthony Rocky La Roca actuaron como intermediarios entre los moteros y la mafia de Pittsburgh, facilitando operaciones delincuenciales que incluían tráfico de drogas, especialmente de metanfetaminas, y violencia organizada. Aunque claro, no todo podía ser tan color de rosa. A finales de la década, enfrentaron numerosos cargos por crimen organizado a través de la ley RICO, lo que llevó a una disminución temporal de su actividad visible en algunas regiones, limitándose a mantener una fuerte presencia en áreas claves. Esta situación se extendió hasta los años 80, con un marcado declive para ellos. Este es el decenio en el que la presión intensificada de las autoridades, los conflictos internos y la competencia externa debilitaron su estructura, influencia y membresía. La estructura de liderazgo, antes centralizada en el llamado Mother Club, se vio fracturada por los arrestos y las condenas. En 1989, por ejemplo, 35 miembros fueron detenidos en Virginia Occidental, incluidos el presidente y el vicepresidente nacional, por participar en una operación de narcóticos a gran escala. A ello se sumó un cambio en la dinámica del mercado de drogas. La demanda de metanfetamina disminuyó durante esa década, mientras la cocaína se consolidaba como la droga preferida en Estados Unidos, debilitándose así una de las principales fuentes de ingresos de la banda, obligándolos a adaptarse o a perder influencia en sus territorios tradicionales. Simultáneamente, los Ángeles del Infierno intensificaron su expansión hacia zonas dominadas por los Pagans, especialmente en la región de Nueva Jersey y Nueva York, logrando nuevos enfrentamientos violentos y tensiones territoriales. Algunos miembros de alto rango desertaron y se integraron a los Ángeles del Infierno mediante el patching over, que ellos también habían usado a su favor en el pasado, afectando la moral y reduciendo las filas de la entonces decadente asociación. Internamente, el crecimiento acelerado de tiempos anteriores llevó a una relajación de los estándares de reclutamiento. Se incorporaron matones de pandillas callejeras y de orígenes étnicos antes excluidos y hasta comenzaron a cobrar sumas de dinero importantes para cerrar el trato. Luego llegó la última década del milenio, en la que el viento comenzó a soplar a su favor. Hubo una expansión significativa para ellos, extendiendo su influencia hacia Florida y más allá del río Mississippi. Semejante hazaña se logró mediante la incorporación de grupos motociclistas más pequeños y el establecimiento de lo que ellos denominaron clubes títeres o puppet clubs, organizaciones subordinadas que operaban bajo su control directo. Y claro, seguían cometiendo desastres. El aire olía a cuero y tinta cuando el infierno estalló en el Hellraiser Ball. Eran las 16 horas del 23 de febrero de 2002 en Plainview, Long Island, donde los Ángeles del Infierno celebraban su exposición de motos y tatuajes. Entre flashes de cámaras y autógrafos de Sonny Barger, nadie vio llegar las furgonetas. 100 Pagans irrumpieron, armados con bates, cuchillos y puños americanos. El primer golpe resonó como un disparo. En cuestión de segundos, lo de siempre. Navajas reluciendo, madera astillándose contra cráneos y botellas estallando al chocar contra las paredes. El disparo de Raymond lo cambió todo. 5 Pagans cayeron antes de que la multitud, entre gritos y empujones, se dispersara en pánico, arrasando con los carteles promocionales del evento bajo sus pies. Afuera, la policía ya esperaba. 73 arrestados, armas confiscadas, desde machetes hasta un UTI, y un muerto tendido sobre el asfalto. 2 semanas después, el local de tatuajes en Filadelfia ardió como respuesta. La guerra por el noreste acababa de subir de temperatura.
Por otro lado, la noche de junio de 2017 olía a gasolina y violencia en aquel bar deportivo de New Jersey. Más de 2 docenas de motocicletas Harley rugieron en sincronía, bloqueando estratégicamente todas las salidas del estacionamiento como en una operación militar. Nuestros moteros, vestidos con sus colores y cubiertos con pañuelos negros con calaveras, descendieron de sus máquinas. Dentro, el ambiente festivo se congeló cuando los primeros chalecos de cuero cruzaron la puerta. Los clientes, atrapados entre mesas de billar y pantallas de deportes, contuvieron la respiración mientras los intrusos revisaban uno por uno a los presentes, buscando caras conocidas entre rivales. Las miradas de acero y los tatuajes visibles bajo los chalecos dejaban claro que esto no era una visita social. No hubo disparos, no hubo golpes, no los necesitaban. El mensaje estaba claro. Gloucester County tenía nuevos dueños. Cuando se marcharon, dejaron atrás un silencio espeso y cerveza sin terminar. Un informe posterior de la Comisión de Investigación del Estado lo confirmaría después. Estos personajes ya no solo peleaban por territorios, sino que imponían su ley con tácticas de terror psicológico. Aquella noche en el bar deportivo no fue una pelea más, fue un espectáculo calculado de dominación. El club continúa involucrado en el narcotráfico, con la cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y marihuana como protagonistas, delitos con armas de fuego y crímenes violentos. Asimismo, se dice que en los últimos años han expandido su presencia hacia la costa oeste y Puerto Rico. Las agencias de seguridad los consideran uno de los 4 grandes clubes de motociclistas fuera de la ley en Estados Unidos, junto con Los Ángeles del Infierno, Outlaws y Bandidos. A diferencia de estos últimos, los Pagans son el único que opera exclusivamente dentro de Estados Unidos, sin presencia internacional. Las operaciones policiales recientes han demostrado la persistente amenaza que representan. En diciembre de 2020, por ejemplo, fueron tomados por sorpresa. 300 agentes federales cayeron como lobos sobre una docena de ubicaciones en el occidente de Pensilvania, incluyendo su clubhouse en McKees Rocks. Las escuchas telefónicas autorizadas durante meses habían destapado todo, desde las reuniones semanales donde planeaban distribuciones de cocaína hasta las fiestas donde celebraban sus cuantiosas ganancias. Bill Rana, el temido sargento de armas, estaba terminando de empaquetar 9 onzas de sustancias prohibidas cuando derribaron la puerta. En sus manos había suficiente metanfetamina para mantener despierto medio Pittsburgh, junto a 4 armas que por ley nunca debió tocar. A su alrededor, otros 29 integrantes y asociados compartieron esposas mientras los agentes confiscaban 12 armas, drogas valoradas en miles y joyas compradas con sufrimiento ajeno. El fiscal Brady lo resumió al presentar cargos. Controlaban el tráfico con puños de hierro. De igual modo, los informes muestran ejecuciones por territorios en Allegheny, ajustes de cuentas en Fayette y camiones de metanfetamina cruzando Westmoreland. Para contrarrestar la presión policial, los Pagans han adoptado métodos más discretos, utilizando comunicaciones cifradas y manteniendo una estricta disciplina interna. También han ajustado sus estrategias de reclutamiento y expansión, en respuesta a los cambios en la cultura motociclista y la competencia de bandas rivales. Y claro, la violencia y el vandalismo no han sido apartados de su lista de pendientes. El calor húmedo de Florida, en mayo de 2021, no enfrió los ánimos aquella noche en el Stripes Bar and Grill. Las cervezas rodaron por el suelo cuando los primeros puñetazos volaron entre hombres con chalecos de cuero, adornados con aquel parche distintivo. Eran las 22:15 del día cuando llegó el primer llamado al 911. «Están destrozando el lugar», gritó la mesera mientras un comensal sangraba profusamente de la cara. Antes de que los alguaciles de Santa Rosa County llegaran, varios implicados habían huido en sus flamantes motos. Entre los detenidos, 5 hombres con historiales delictivos conocidos saldrían bajo fianza al día siguiente. El encargado de restaurar el orden no disimuló su disgusto. «Es una lástima. Esto era un restaurante familiar, no un campo de batalla». 2 semanas después, otra pelea estallaría contra los Outlaws en un bar cercano, confirmando el patrón. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una silla se estrelló contra el espejo del bar. Detrás del mostrador, el dueño suspiró mientras limpiaba el vidrio roto. Sabía que esto era solo el principio.
Finalmente, el año nuevo de 2023 amaneció con un cadáver en Raleigh. Un Pagans yacía boca arriba. Su chaleco con el parche del gigante Surtr perforado por balas de los ángeles del infierno y los Red Devils. Era el primer movimiento en un tablero de ajedrez manchado de sangre que las autoridades bautizarían como Operación Broken Halo. El 8 de junio, el Clubhouse de los Outlaws en Newton retumbó con disparos. Cuando el humo se disipó, un muerto y otro herido quedaron como testimonio de la guerra entre bandas. Los vecinos de Hudson ya reconocían el sonido de los tiros en la carretera 321, donde las motos esquivaban balas con demasiada frecuencia. Poco después, una persecución a toda velocidad había terminado con 3 Pagans esposados tras una pelea con los Hellions, y a finales de mes, el Clubhouse de los primeros en Lenoir tembló con la explosión que abrió la puerta al equipo SWAT. Los agentes encontraron lo esperado: armas, chalecos antibalas, esteroides y fajos de billetes con olor a droga. Para diciembre, los fiscales federales tenían suficientes cargos como para enviar a media docena de miembros claves tras las rejas. Pero en los bares de Carolina del Norte, todos sabían que esto no era el final. Las motos aún rugían en la noche, y algún lugar, un nuevo chaleco con el parche distintivo se planchaba sobre una mesa, listo para la siguiente batalla. Por conductas como estas y otras anteriores, los medios los han retratado consistentemente como una de las agrupaciones de motociclistas fuera de la ley, más violentos y criminalmente activos de Estados Unidos. Programas de entretenimiento y casos policíacos como Unsolved Mysteries y America's Most Wanted han destacado el caso de Amy Billick, quizá el más icónico de su infame historial, llevando la atención pública hacia las supuestas actividades criminales del club. Robert Bob el Grande es el actual presidente nacional, quien asumió la tarea tras la salida de Keith Conan el Bárbaro Rister. A diferencia de su predecesor, el nuevo líder ha adoptado un perfil más discreto. Sin embargo, en el mundo de los Pagans, la discreción no equivale a inactividad. Al contrario, muchas veces es el velo que antecede a la tormenta. Aunque sus líderes hablen menos y se expongan poco, los informes policiales siguen acumulándose y los operativos federales siguen apuntando a sus movimientos en la costa este. Mientras sus rivales caen, se repliegan o intentan expandirse, ellos mantienen su posición con una mezcla de lealtad férrea, violencia estratégica y una hermandad que no permite traiciones. En este juego de poder, el silencio no es debilidad, es preparación. Porque en el tablero de los clubes proscritos, quien no ruge, simplemente está esperando el momento justo para atacar. La noche del viernes 23 de septiembre de 2011, el lujo y las luces del casino John Ascuagas Nugget en Sparks, Nevada, escondían tensión. Cerca de Trader Dick's Bar, entre el zumbido de las máquinas tragamonedas, dos clubes enemigos se encontraron. Eran los ángeles del infierno, desafiantes como de costumbre, y los vagos, no muy distintos de los otros, siendo honestos. A las 11:25 de la noche, un intercambio de puños estalló. Lo que comenzó como un forcejeo se convirtió en segundos en una batalla campal caótica. Unos 30 hombres se enredaron en una violenta refriega que rápidamente escaló hacia el punto de no retorno. El sonido de los golpes fue pronto reemplazado por uno más agudo, el de los disparos. Jeffrey Jethro Pettigrew, presidente del capítulo de San José de los Ángeles del Infierno, era un líder respetado de 51 años. Esa noche, su voz de mando no pudo salvarlo. Cayó abatido por las balas en medio del tiroteo. No fue el único en ser alcanzado. Dos miembros de los vagos, Leonard Ramírez y Diego García, también recibieron lo suyo, aunque sus heridas, afortunadamente, no fueron mortales. En el caos, la leyenda encontró a su objetivo. César Villagrana, perteneciente al primer grupo, fue arrestado. Lo habían visto disparar hacia la multitud con una pistola que, como agravante, resultó ser robada. Lo acusaron de asalto con un arma mortal y posesión de un arma robada. Sin embargo, ni siquiera él era el presunto responsable de la muerte de su propio presidente. Pudo ser cualquiera. Lo peor es que la violencia de esa noche fue solo un abreboca.
La mañana siguiente trajo un segundo tiroteo relacionado en Sparks, una secuela sangrienta que obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia. Un evento Street Vibrations fue cancelado, privando a la ciudad del rugido de los motores, reemplazado por el silbido de las sirenas y una pesada presencia policial. Y en medio del desastre es posible escuchar comentarios tibios y condescendientes, así no parezcan corresponderse mucho con la realidad. Siempre que hay gente que entra a nuestra ciudad con malas intenciones, van a pasar cosas malas. Eso fue lo que pasó aquí anoche. Lo que sí espero es que la gente no juzgue a la comunidad motociclista por el incidente. No creo que sea una imagen real. Son palabras que, viniendo de un ciudadano común, hablarían de su moderación. Pero no, se trataba del alcalde de Sparks, Geno Martini, quien parecía desconocer que se trataba de dos bandas motorizadas fuera de la ley. El enfrentamiento en el Casino Nugget no fue un incidente aislado, sino un brutal recordatorio de una guerra territorial de décadas. Ubicándonos casi 14 años más adelante, el aire en el Firewater Bar and Grill estaba cargado con el humo de cigarrillos y la tensión silenciosa. Era la madrugada del 4 de marzo de 2025 en Ontario, California. En ese ambiente, un chaleco con insignias se convirtió en una provocación mortal. Todo comenzó con una exigencia. Clifford Buckshot Lavoy, de 51 años, y Julian Jules Pulido, 16 años más joven, ambos presuntos miembros de los Mongols, se acercaron a un hombre identificado solo como BS, de quien se dice que pertenecía a los vagos. Su demanda era clara, que mostrara respeto quitándose su indumentaria del club. El tipo se negó. Una discusión verbal se encendió y en segundos la chispa provocó el incendio. Y es que aquello se transformó en un asalto brutal. Los dos primeros atacaron a su contraparte con una violencia calculada. Lo golpearon, patearon y estrangularon, concentrando su furia desmedida en su cabeza y cuello. El agredido intentó defenderse, luchó por escapar, pero estaba en desventaja. La fuerza de sus atacantes lo superó, dejándolo gravemente herido en el suelo del bar. Sangrante y desesperado, BS logró liberarse e hizo una carrera tambaleante hacia la salida. Esperaba encontrar la libertad de su martirio. Lastimosamente para él, no llegó lejos. Mientras cruzaba la puerta, Pulido desenfundó un arma. Disparó múltiples veces a la espalda del hombre que huía. Ante semejante desmadre, el baleado se derrumbó en la acera, atravesando la puerta del bar. Murió allí mismo, con sus heridas demasiado graves para cualquier ayuda. El asesino no quiso esperar las consecuencias de sus actos. Huyó del lugar, desencadenando una persecución policial de 9 horas a través de múltiples condados. Su fuga concluyó en el condado de Kern, donde estrelló por accidente su vehículo Dodge negro en una zanja, poniendo fin a su torpe carrera. Parecía que quería ser descubierto, ya que habría descuidado un par de detalles fundamentales. Al momento de su arresto, Pulido poseía la misma ropa de marca Mongols que había usado la noche del asesinato de BS. Este fue solo el comienzo de su pesadilla legal, pues ahora enfrentaba cargos federales de asesinato para ayudar a la extorsión, con una posible cadena perpetua obligatoria. Su compañero no escapó por mucho más tiempo. Arrestado en pocas semanas, fue acusado de asalto resultando en daño corporal grave para ayudar a los mismos fines. Fundado en 1965 en San Bernardino, California, los Vagos Motorcycle Club nació de una ruptura tan dramática como cualquier divorcio. 13 motoristas, originalmente miembros del Psychos Motorcycle Club, ya estaban hartos de conflictos internos y se largaron para crear su propia pandilla sobre ruedas. Entre los fundadores estaban Rudy Puro Esparza, quien sería su primer presidente, ya había formado parte de los Psychos MC, Gil Carrasco, el vicepresidente, Whitey como secretario tesorero y Lucky como sargento de armas, junto a otros como Freddy Ruiz, Harley Hawk, Animal y Crazy John Estrada. Vamos, una alineación de lujo para una banda de forajidos. El contexto no podía ser más cinematográfico. Estados Unidos estaba sumido en la guerra de Vietnam y el movimiento por los derechos civiles, un caldo de cultivo perfecto para rebeldes con causa. Muchos de estos tipos eran veteranos que, cansados de seguir reglas, encontraron en las Harley Davidson y la camaradería una nueva razón de ser. Su objetivo original era simple: fomentar la amistad y el apoyo entre entusiastas de las motos, creando una hermandad alejada de la sociedad convencional y de otros grupos de aficionados. Eso es lo que dicen todos. Asimismo, hay que decir que cuando los fundadores se reunieron para bautizarla, la lluvia de ideas fue tan colorida como sus chalecos. Vagos no fue su primera opción.
Consideraron alternativas como Coffin Dodgers, algo así como esquiva ataúdes, resaltando un juego de palabras macabro, y Satan Saints, en nuestro idioma sería santos satánicos, aún más tétrico que el anterior. Pero al final se decantaron por el que todos conocemos, una palabra en español que significa vagabundos, gitanos o personas viajeras, perfecta para capturar su esencia nómada y rebelde. La elección no fue casual. Muchos de los fundadores eran de ascendencia mexicana y el nombre conectaba directamente con sus raíces, añadiendo un toque cultural que los distinguía de otras pandillas de moteros. Desde su forma de ver las cosas, Vagos no solo sonaba bien, sino que transmitía esa idea de libertad, de vida en movimiento constante y de espíritu travieso que los definía. Era un guiño a todos aquellos que se sentían fuera de lugar en la sociedad convencional, forjando una identidad basada en la lealtad y la camaradería entre inadaptados. No era un contexto fácil para surgir porque San Bernardino, apodada Verdó, era un hervidero de esta clase de asociaciones que hacían que las carreteras fueran más interesantes y peligrosas. Los Ángeles del Infierno, por ejemplo, eran los reyes del asfalto. Para entonces ya tenían una reputación de rebeldes con causa, o sin ella, y una hermandad tan fuerte que hasta las autoridades les tenían respeto. Básicamente, eran los protagonistas de todas las historias de terror. Ellos a su vez no estaban solos. Los Outlaws, más antiguos, habían crecido como la espuma, absorbiendo otros más pequeños y expandiéndose por el medio oeste y el este del país. Su rivalidad con los anteriores era tan intensa que parecía una telenovela con motores y cerveza. Y en la costa del Atlántico Medio, si bien los Pagans inicialmente evitaban la violencia, empezaban a coquetear con actividades criminales, como si hubieran resuelto que portarse bien era aburrido. Sí, era todo un ecosistema. Había otros más, como los Breed y los East Bay Dragons, más pequeños. No parecía que hiciera falta otra pandilla más así, aunque ellos no pensaban de esa manera y no se amedrentaron. Al contrario, crecieron rápidamente absorbiendo desertores de otras organizaciones y expandiéndose por California y luego a otros estados. Habiendo tantos, debían diferenciarse de algún modo. Sus símbolos y colores no surgieron de un capricho, sino de una deliberación tan meticulosa como la elección de una moto. Los fundadores, con Whitey y Puro a la cabeza, decidieron que el verde sería el color oficial de sus parches y chalecos. No era un verde cualquiera. Era un homenaje a sus raíces mexicanas y una declaración de unidad, fuerza y lealtad. Además, los demás preferían colores más tradicionales, como el rojo o el negro, otro de sus sellos distintivos. El emblema principal, por su lado, sería un diablo rojo emergiendo de la tierra entre humo. Fue un hallazgo de casualidad. Lucky, otro fundador, hojeaba la revista Life cuando se topó con una fotografía titulada Regreso del Infierno. La imagen le pareció tan perfecta para representar el espíritu rebelde e intimidante del club que la presentó a votación. Los miembros aprobaron por unanimidad y Moose, otro fundador, se encargó de dibujar el diseño definitivo que se convertiría en su seña de identidad. Con el tiempo, algunas versiones del parche incorporaron al dios nórdico Loki, dios de la travesura, montando una motocicleta. Esta adición intenta reflejar su naturaleza rebelde y juguetona. De esa manera, esos últimos años de la década y principios de la siguiente, la pregunta de si serían absorbidos en un futuro se resolvió rápidamente. Aparecieron más capítulos por toda California. No se estancaron, crecieron como la espuma. Eventualmente, fue tanto el crecimiento que su estado de origen les quedaba pequeño y emprendieron la inevitable expansión. En primer lugar, comenzaron absorbiendo socios de otras pandillas como los Psychos MC y el Diablo MC, una estrategia que les permitió establecer nuevos capítulos por todo el estado. Pero no se conformaron con eso, querían más carreteras, más territorios y, por supuesto, más calamidad. No se puede quitar que era la época perfecta para crecer. Con la situación social y política interna en efervescencia y los hechos en Vietnam, los Vagos supieron vender su imagen de hermandad rebelde con sus colores verdes y su emblemático diablo, atrayendo a rebeldes que buscaban pertenecer a algo más grande que ellos mismos.
Igualmente, la movilidad propia de su estilo de vida facilitó aquello. Propios y prospectos viajaban en sus caballos constantemente, estableciendo cabeceras de playa en nuevos pueblos y estados. Así, sin más, saltaron de California a Arizona, Nevada y luego a otros rincones de Estados Unidos. Incluso cruzaron fronteras. México, Canadá y Europa pronto sintieron el rugido de sus Harley Davidson. Su llegada a la tierra de los tacos y los mariachis fue de lo más pintoresca. Lucky, uno de los fundadores, se encontraba en un torneo de softball en Ensenada. Entre tantas miradas vio a 3 colegas con chalecos que decían vagos. Lo extraño no era eso, sino los colores: negro, gris y amarillo naranja, y un águila en el centro. Nada de verde. Eran de Mexicali, México. Intrigado, lo siguió hasta su fiesta, entabló amistad con su jefe, Tati, y así nació una conexión que cambiaría todo. Contactó a Prophet, entonces presidente nacional del club, y juntos apoyaron la formación de capítulos en México. La expansión a Canadá fue más metódica, pero igual de audaz. Establecieron capítulos en Ontario, a veces aliándose con los Outlaws Motorcycle Club, que ya tenían presencia allí. Usaron reclutamiento agresivo, absorción de organizaciones más pequeñas y una reputación que precedía su llegada. Porque a todas estas, no hay que olvidar que el término 1% en el mundo del motociclismo ya estaba arraigado desde hace más de 20 años, cuando la American Motorcyclist Association, después de los disturbios de Hollister, declaró que el 99% de los motoristas eran ciudadanos respetuosos de la ley, insinuando que el porcentaje restante eran forajidos, rebeldes y criminales. Aunque negaron haber dicho tal cosa, a los acusados les encantó la idea y adoptaron el término como una medalla de honor. Todos, incluyendo eventualmente a los vagos, abrazaron esta etiqueta con orgullo. En su caso, no hay una fecha exacta documentada, lo que sí es que la adopción del parche coincide con su ascenso en notoriedad y expansión justamente por esta época. Lo integraron en forma de diamante junto a sus distintivos colores verdes y la insignia de Lucky, creando una identidad visual que gritaba rebeldía y exclusividad. De igual forma, gritaba otra cosa: ilegalidad. No solo estaban fuera de la ley por andar en semejantes caballos, sino porque el paso del tiempo los vio sumergirse en el tráfico de drogas, la extorsión y el robo. No era solo un estilo de vida, era una estrategia de supervivencia en un mundo que había elegido no incluirlos. Cada delito era un ladrillo más en los cimientos de su poder, un medio para generar ingresos, establecer dominio sobre sus territorios y arrancar a golpes el respeto de clubes rivales y de la propia ley. Y para la década de los 80, los registros policiales pintaban un cuadro claro. Estaban profundamente arraigados en el negocio de la metanfetamina. Para muestra, un botón. El rugido de sus llantas siempre fue la cortina de humo perfecta. Detrás del estruendo de los escapes y los chalecos con parches, una operación meticulosa se extendía por el país y todo se desmoronó en 1987. Una meticulosa investigación había durado un año. Agentes federales, el FBI y la policía local tejieron silenciosamente una red de evidencias alrededor de una operación significativa de tráfico de drogas. Los objetivos no eran traficantes callejeros, eran miembros de alto rango de los vagos. Cuando llegaron las acusaciones, no dejaron lugar a dudas. La cúpula estaba implicada en una conspiración para distribuir sustancias prohibidas. Entre los arrestados estaba el propio presidente y los líderes de los capítulos del sur de California. Pero entre tantos, un nombre resonó con fuerza: Terry T-Bone Brown, jefe del capítulo de South Bay. Este sujeto no se limitaba a operar en aquellas cálidas costas. Su ambición y su negocio tenían un alcance interestatal. Las autoridades lo implicaron por viajar hasta Rochester, Nueva York, para vender cantidades significativas de metanfetamina. Cada viaje era un tentáculo más de la empresa delictiva extendiéndose y perforando las entrañas de los Estados Unidos. Tras su arresto fue encarcelado sin derecho a fianza. Sobre él se cernía una sentencia potencial de hasta 83 años. No era un peón, era un capo y la ley pretendía hacer un ejemplo de él. Uno a uno varios colegas suyos se declararon culpables. Sus alegatos no fueron solo admisiones de culpabilidad. Fueron confesiones que marcaron un momento crítico. Expusieron ante los tribunales y el público la verdadera naturaleza de los vagos. Una organización amponil metida de lleno en el comercio de narcóticos. Esa era la punta del iceberg, nada más. El dinero sucio necesitaba lavarse.
añadieron el blanqueo de capitales, la extorsión sistemática, el robo de vehículos y la intimidación a testigos a su repertorio criminal. Y las primeras grandes confrontaciones, aquellos choques documentados que solidificaron su reputación, llevaban años ocurriendo. Fue entonces cuando la ley los vio no como alborotadores, sino como una verdadera amenaza. Como si esto no fuera suficiente, como otras agrupaciones de la misma naturaleza, eran violentos. Resulta que mantenían una rivalidad con los Ángeles del Infierno, más antiguos que ellos, y con los Mongols MC, fundados 4 años después de ellos. No es difícil reconocer por qué se odiaban tanto. La lucha no era solo por ego, era por el control de mercados de drogas, reclutamiento y dominación territorial. Mientras los Ángeles del Infierno defendían su reinado, estos otros querían su pedazo del pastel. Y la cosa no se quedó ahí. En realidad, los Mongols eran una cuadrilla hispana para veteranos que eran excluidos de otros grupos por restricciones raciales. Esto creó una tensión natural con los más viejos y, a la par, los puso en ruta de colisión con ellos, pues compartían raíces mexicano-americanas y, por ende, un atractivo demográfico similar. Chocaron por el control del sur de California, especialmente en lo relacionado con el tráfico de drogas y esa obsesión por el respeto y la dominación en el mundo ilícito. Pero el terror iba más allá de las luchas entre bandas. Durante algún tiempo, la ciudad de Hawthorne se convirtió en el escenario de una cacería. Bajo el mando del jefe de policía, Kenneth R. Stonebreaker, los oficiales lanzaron una serie de redadas agresivas. Su objetivo declarado era capturar a uno de sus integrantes, sospechoso de una puñalada en un bar. Su método fue una tormenta de acero y miedo. Las puertas de las casas de los miembros de los vagos y sus familias se hicieron añicos bajo las botas de los agentes. No solo buscaban, arrasaban. Las viviendas fueron registradas con violencia, confiscando motocicletas y coches, infligiendo daños a la propiedad sin miramientos. El operativo se extendió más allá, alcanzando incluso las residencias de vecinos inocentes. Los testimonios luego revelarían el horror en detalle: lenguaje obsceno, fuerza innecesaria, armas apuntando a las cabezas de niños, arrestos falsos. Los abogados argumentarían que aquello poco tenía que ver con encontrar a un sospechoso, todo a través de una campaña de acoso para presionar su rendición a través del miedo colectivo. Por ese motivo, en 1990, ese miedo se convirtió en una demanda. Un juicio civil de más de 3 meses en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles reunió a alrededor de 70 demandantes. Acusaban al Departamento de Policía de Hawthorne de una campaña sistemática de abuso. La American Civil Liberties Union, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, representándolos, luchaba por proteger los derechos constitucionales contra registros ilegales, incautaciones y fuerza excesiva. Una testigo crucial surgió de las mismas filas policiales, la exoficial Dana Griffith. Su testimonio fue devastador, revelando que la policía realizaba rutinariamente informes falsos, trato brutal a sospechosos y arrestos injustificados, todo con la aprobación de sus superiores. La vindicación llegó con un veredicto histórico. Los moteros ganaron la demanda y recibieron un acuerdo de $2 millones. Leonard Varela, un integrante profundamente involucrado en el proceso, no pudo contener la emoción. El dinero no importa, solo queríamos que esos bastardos entendieran que nosotros también somos personas y que la ley aplica para todos. Estaban muy contentos, no lo podían ocultar. Era un triunfo contra el sistema que quería destruirlos. Uno de sus defensores de la American Civil Liberties Union dijo: "No creo que nadie esperara que un club de motociclistas lograra esta victoria, pero demostramos que cuando se violan los derechos de alguien, se puede obtener una defensa plena en nuestro sistema". Después de los honorarios de abogados, aproximadamente 1.5 millones se los distribuyeron. Fue una victoria significativa, un mensaje claro contra las tácticas policiales abusivas. Sin embargo, el sabor de la victoria era amargo para los derrotados. Un exoficial descontento predijo que el acoso aumentaría a pesar del acuerdo. Claro, ellos no iban a cambiar por una sentencia judicial. Y es que el 26 de octubre de 2001, en Costa Mesa, en California, era un crisol de entusiastas y clubes, entre ellos los Vagos y los Ángeles del Infierno. Allí se observaban con una hostilidad realmente alarmante.
Un altercado aparentemente menor fue suficiente para encender la mecha. Un empujón, una mirada desafiante, una palabra fuera de lugar, y de pronto la chispa prendió la pradera. En cuestión de segundos, la tensión se transformó en caos desatado. Lo que comenzó con unos pocos terminó en una batalla campal. Entre 60 y 80 hombres se enredaron en una violenta melee, una tormenta de furia y metal imposible de contener. Los puños volaban, sí, pero no eran lo único en el aire. Los combatientes echaron mano de lo que tenían cerca. Piezas arrancadas de sus propias motocicletas, manillares convertidos en porras, tanques de gasolina usados como martillos pesados, tubos de escape improvisados en lanzas. El estruendo del metal golpeando cuero y carne se mezclaba con los gritos, componiendo una sinfonía caótica que se prolongó durante 5 eternos minutos. Oficiales de múltiples departamentos policiales y del alguacil del condado de Orange actuaron como un cubo de agua fría. Como pudieron, restauraron la ley y el orden. Los motociclistas huyeron de allí y las consecuencias fueron tan difusas como la pelea misma. Los investigadores enfrentaron un muro de silencio. Testigos y participantes se negaron a cooperar. El alcance total de las heridas y los daños a la propiedad quedó siempre oculto. Incluso la posible participación de un tercero, los mongols, que estaban presentes, quedó en la incertidumbre. Lo único que se filtró es que 2 personas fueron tratadas por heridas en el lugar. Un hombre fue arrestado, no por la pelea, sino por agredir a un oficial de policía durante la estampida. El recinto ferial fue clausurado de inmediato y los oficiales insistieron en mantener su pesada presencia, un recordatorio mudo de la seriedad del enfrentamiento. Cada delito era otro motivo para intentar pisotearlos. Por eso, el amanecer del 9 de marzo de 2006 no anunciaba un nuevo día, sino el principio de un asedio. Bajo el nombre en código Operación 22 Green, una fuerza de tarea masiva se puso en movimiento. Unos 700 oficiales del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, junto con departamentos de policía y alguaciles locales, se coordinaron para un solo objetivo: desmantelar a los vagos. Era una de las mayores operaciones coordinadas jamás emprendidas en el sur de California contra una banda de motociclistas forajidos. El objetivo no era solo realizar arrestos, era asestar un golpe paralizante a sus empresas criminales, centrándose en su involucración en el tráfico de drogas, la posesión ilegal de armas de fuego y crímenes violentos. La investigación, construida durante años de acumular evidencias sobre sus actividades ilegales, había llegado a su punto culminante. Las redadas se ejecutaron con precisión militar. Las puertas de clubes y residencias saltaron en sus goznes ante el empuje de las botas tácticas. El balance fue contundente. 25 miembros y asociados fueron arrestados. Pero los números contaban una historia más profunda. 95 armas de fuego ilegales, drogas ilícitas, $6.000 en efectivo y 2 motocicletas robadas fueron incautados. Para ellos fue un golpe significativo. Aunque nada que no pudieran solventar, seguían operando a pesar de los contratiempos. La mejor evidencia de ello fue San José, California, en mayo de 2009. La noche terminaba para una mujer en un centro nocturno. Allí conoció a 3 hombres integrantes de la organización. Ofrecieron llevarla a casa. Una oferta que parecía un acto de caballerosidad que, sin darse cuenta, era una trampa. En lugar del rumbo seguro a su hogar, el destino fue su clubhouse en Kings Row. Dentro de esos muros, la promesa de seguridad se convirtió en una pesadilla. Según los informes policiales y del San José Mercury News, la mujer fue golpeada y agredida sexualmente por los 3 delincuentes. El incidente no salió a la luz de inmediato. Fue en junio cuando fueron finalmente arrestados y acusados formalmente por lo sucedido. Los cargos no eran hechos aislados, se enmarcaban en una serie más amplia de alegaciones delincuenciales que los rodeaban, pero que ahora incluían delitos sexuales, mostrando una escalada en la naturaleza de sus conductas reprobables. Esta última, por supuesto, no tardó en hacerse presente de nuevo. El 27 de enero de 2010, los vagos, animaron el cafecito de Starbucks, y es que algunos integrantes viajaron desde Yuba City hasta Santa Cruz, un pueblo costero del norte de California, uno que los ángeles del infierno consideraban su patio trasero. Iban en moto, con su líder siguiendo en una furgoneta blanca, como si fueran una excursión turística. Dieron vueltas por el centro de Santa Cruz buscando enemigos, hasta que encontraron a 2 fuera de un Starbucks. Definitivamente, era la oportunidad perfecta para provocar. Los enemigos, como era de esperarse, se picaron al instante.
se montaron en sus caballos y persiguieron a los vagos por Front Street. Durante la persecución, el líder de estos últimos giró su furgoneta para bloquear el tráfico. Se bajó y se enfrentó él solito a 3 adversarios. Este imprudente sujeto perdió el combate y otros de sus socios se unieron a la pelea, transformando el lugar en un verdadero caos. Y afortunadamente, no hubo muertes. Prácticamente al mismo tiempo, el departamento de policía de Hemet se convirtió en el blanco de una serie de ataques tan ingeniosos como aterradores. Para comenzar, algún chistosito intentó provocar una explosión redirigiendo las líneas de gas natural dentro de las oficinas de la Fuerza de Tarea contra pandillas del Valle de Hemet San Jacinto. El intento falló, sí, marcando el inicio de una campaña sostenida contra la policía. Los ataques posteriores incluyeron un arma casera amañada para disparar a oficiales antipandillas, un dispositivo mortal adherido a un vehículo policial no marcado que se cayó antes de detonar, y un incendio que destruyó gran parte de las instalaciones de un campo de tiro policial unos meses después, en abril. Otros incidentes incluyeron la quema de patrullas y camiones de aplicación de normas urbanas cerca del ayuntamiento. Las autoridades sospechaban que estos actos eran represalias de miembros de pandillas enfadados por las medidas en su contra, pero no se nombró formalmente a ningún sospechoso y se ofreció una recompensa por información que llevara a arrestos. Entretanto, se especulaba que estos moteros estuvieron involucrados, aunque nada oficial. Simplemente no había pruebas. Fuera de esto, el asedio era tal que Dave Brown, el jefe de policía de la localidad, tuvo que suplicarles a las autoridades en un memorando. Los informes de inteligencia indican que las instalaciones policiales probablemente sean el foco de futuros actos delictivos. Se requieren medidas inmediatas para reforzar estas instalaciones. Casi un año más tarde vinieron los acontecimientos en el casino John Ascuagas Nugget en Sparks, Nevada, que ya fueron explicados. Eran cada vez más desmadres y el FBI decidió que ya estaba bien de juegos con ellos. Se lanzó a una investigación tan extensa como un viaje en tráiler por toda América. El objetivo era claro: desmantelar sus operaciones de tráfico de metanfetaminas, compra de armas ilegales y manejo de motocicletas robadas. La investigación se centró en 3 de sus capítulos en el área de Sacramento y se basó en operaciones encubiertas que comenzaron en marzo de 2013. Agentes del organismo público y fuentes confidenciales lograron comprarles esa sustancia ilegal en varias ocasiones directamente. Los agentes pronto descubrieron que infiltrarse en el club no era tan fácil. A pesar de estos desafíos, en la primavera lograron colocar a un empleado encubierto en los vagos del área de Sacramento, apoyado por un individuo que cooperaba con el FBI a cambio de una sentencia reducida por cargos no relacionados. El 30 de julio del año siguiente, llegó el día de la verdad. Varios miembros fueron arrestados y acusados federalmente de distribución y posesión con intención de distribuir metanfetamina, actividades de armas ilegales y otros delitos relacionados. Entre los indiciados estaban James Klein, Leonard Walter, Michael Wright y Richard Cárdenas. 2 sospechosos adicionales permanecieron como fugitivos, probablemente pensando que sus llantas eran mejores que la defensa de un abogado. Y así siguieron, jugando al policía y al ratón, hasta que llegó el otro accidente en el Firewater Bar and Grill, en Ontario, California, mencionado antes. Este último evento demuestra que en pleno 2025, el Vagos Motorcycle Club, también conocido como la Nación Verde, sigue activo contra todo pronóstico. No puede ser de otra forma. Cuenta con aproximadamente 4.000 integrantes repartidos en unos 200 capítulos. Hoy, sus chalecos verdes se ven desde Arizona hasta Hawái, pasando por Idaho, Illinois, Nevada, Oregon, Utah y Missouri. Pero no se conforman con Estados Unidos. Tienen presencia en Europa y una decena de capítulos en México, incluyendo Baja California, Jalisco y la Ciudad de México. Y sí, permanecen fieles a las Harley Davidson y a sus parches verdes. Para remate, su estructura es jerárquica y militar, con rangos bien definidos y un periodo de prueba que los prospectos deben superar antes de convertirse en miembros plenos. La lealtad y el secretismo son sus señas de identidad, aunque son conocidos por sus actividades criminales, tráfico de drogas, posesión de armas ilegales y violentos enfrentamientos. Él tuvo varias oportunidades para ser polémico. Solo basta revisar algunos de sus episodios más llamativos.
Ubiquémonos en diciembre de 1969, en el concierto gratuito de Altamont, en el cual los afamados Rolling Stones, en un arranque de genialidad logística, supuestamente contrataron a Los Ángeles del Infierno como seguridad por $500 en cerveza. Sí, escuchaste bien. El trato se cerró con alcohol de por medio y el propio protagonista de esta historia insistió en lo siguiente: no soy policía, jamás me haré pasar por policía. Me dijeron que si podía sentarme en el borde del escenario para que nadie me pasara por encima, podría beber cerveza hasta que terminara el concierto. Sam Cutler, road manager de los Stones, justificó su decisión de involucrarlos diciendo: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Eran los únicos fuertes y unidos, pero la realidad fue otra. Testigos relatan que durante el evento hubo peleas constantes, puñetazos, violencia y una total indiferencia de Los Ángeles del Infierno hacia quienes pedían ayuda. Una mujer aseguró que todos les tenían tanto miedo que preferían callar por temor a ser golpeados. Lo que debía ser un concierto histórico terminó siendo recordado como una pesadilla con Los Ángeles del Infierno en primera fila. Pero aquello no terminó ahí. La violencia escaló a niveles impensables. Marty Balin, de Jefferson Airplane, fue noqueado. Un joven espectador, Meredith Hunter, terminó apuñalado hasta la muerte. Y en medio del caos, Keith Richards llegó a tener un revólver apuntándole por querer abandonar el escenario. Quien sostenía el arma era nada menos que Sonny Barger, completamente ebrio. Fiel a su estilo de dar siempre una versión conveniente, Barger apareció después en la radio para justificar lo ocurrido. Según él, todo comenzó porque el público se atrevió a tocar las motocicletas de Los Ángeles del Infierno. En su autobiografía, reconoció que golpearon brutalmente a varios asistentes, pero responsabilizó a los músicos por agitar a la multitud y por montar un escenario demasiado bajo. Lo más sorprendente vino después. Indignado porque Mick Jagger los señaló como culpables, Barger se defendió con cinismo. Para él, todo aquel desastre no fue nada especial. Lo resumió con una frase que pasó a la historia: Altamont fue solo otro evento de Los Ángeles del Infierno. Mientras el mundo enterraba el sueño hippie, él lo veía como un día más en la oficina. Eso sí, tras el escándalo, decidió hacer limpieza de imagen. Expulsó miembros de poco valor, prohibió drogas intravenosas y hasta quitó parches nazis y de conquistas sexuales. La guindilla del pastel fue la demanda por $50.000 en honorarios legales que los Stones se negaron a pagar. Sin embargo, no fue la única, pues otro evento involucra a Barger y su compinche Michael Tiny Walters, quienes soltaron perlas de sabiduría a un columnista del Oakland Tribune pocos años antes del desastroso concierto. Nuestro juramento es de lealtad a los Estados Unidos. Si hubiera problemas, nos alistaríamos y lucharíamos. Más del 90% de nuestros miembros son veteranos. No queremos holgazanes. Ahora Los Ángeles del Infierno eran los anticomunistas más devotos de la Guerra Fría. Y lo más sorprendente es que estaba dispuesto a demostrar su apoyo a la causa americana. Este nuevo fervor patriótico encontró su enemigo perfecto en los estudiantes de Berkeley, que protestaban contra la guerra de Vietnam. Tanto así que, en octubre del 65, trató de poner orden liderando un ataque contra pacifistas que marchaban hacia la terminal del ejército en Oakland. Con un detalle curioso, la policía local se hizo a un lado, como si estuvieran viendo un espectáculo, mientras sus colegas de Berkeley intentaban frenar la paliza. 6 ángeles arrestados y un sargento con la pierna rota fueron el saldo de lo que justificaron como una acción por la seguridad pública y el buen nombre de Oakland. La situación se volvió aún más surrealista cuando Allen Ginsberg y Jerry Rubin organizaron una cumbre de paz en una cafetería de la Universidad Estatal de San José. El primero de ambos, en un movimiento maestro de negociación, invitó a Sonny y sus muchachos a una fiesta con alcohol, drogas y sexo gratis a cambio de no interrumpir una protesta. Pero el líder autoproclamado de la pandilla demostró su genio para el teatro mediático dando una conferencia de prensa donde anunció que no asistirían a la protesta porque, según él, el encuentro solo generaría simpatía por aquellos traidores. Luego, muy solemnemente, leyó un telegrama enviado al mismísimo presidente de los Estados Unidos, Lyndon Baines Johnson, pronunciando las siguientes palabras: ofrezco voluntariamente a un grupo de estadounidenses leales para el servicio tras las líneas en Vietnam. Creemos que un grupo de élite de guerrilleros entrenados podría desmoralizar al Vietcong y promover la causa de la libertad.
Naturalmente, el silencio de la Casa Blanca fue tan ensordecedor como predecible. Y como evento curioso final, en 1984, Anthony Tatterhead Tate, sargento de armas de Los Ángeles del Infierno en Anchorage, hizo lo impensable. Se convirtió en informante. Inicialmente le sirvió a la policía local, pero luego no sabían qué hacer con un informante tan valioso y lo pasaron al FBI. El agente Tim McKinley inmediatamente vio su potencial. Era la llave perfecta para reventar la organización desde adentro. Así comenzó la Operación Cacus, una investigación de 3 años donde el gobierno financió los viajes del delator para que comprara armas, explosivos y drogas a sus propios compañeros. Todo mientras grababa conversaciones con un micrófono oculto. El tipo tenía potencial, pues el mismo Barger, impresionado por su estilo pulcro y elocuente, lo ascendió a sargento de armas de todos los capítulos de la costa oeste, sin saber que estaba promoviendo al hombre que lo haría tocar fondo. A todas estas, el drama interno se intensificó cuando nuestro protagonista expulsó a Terry Dalton por robo y distribuyó su fotografía con una dura nota de advertencia. Una vez que el capítulo de Vallejo ignoró la orden y siguió asociándose con Dalton, el jefe ronco los invitó a la sede de Oakland y ordenó una paliza colectiva contra su presidente, Derrick Kualapi. El informante, presente durante los golpes, describió cómo el tipo supervisaba personalmente la violencia. Posteriormente, los Outlaws asesinaron a John Cliff Webb en Kentucky, y Sonny, fiel a su estilo, declaró que era hora de comenzar a matar a sus rivales de nuevo y designó al mismísimo Tate para liderar la campaña de venganza. Este último grabó conversaciones donde su interlocutor aconsejaba cómo matar Outlaws. No importa a quién. No vas a atrapar a quien lo hizo. Puedes dispararle a cualquiera de ellos, eso no importa. Asegúrate de que no te descubran, susurró el líder enfermo. Cuando Tate advirtió que en un eventual ataque podrían verse afectados civiles inocentes, su contraparte restó importancia a la preocupación. Esa clase de cosas suceden por juntarse con sujetos así. Cada palabra era oro para el FBI, que manejaba la operación con tal secreto que hasta los agentes se comunicaban por buscapersonas. Lo que resultó de todo aquello fue demoledor. Pero no nos adelantemos tanto. Más bien, revisemos cómo se formó y ascendió este tipo. Ralph Hubert Barger Jr. nació en la localidad de Modesto, en California, el 8 de octubre de 1938. De algún modo, es como si su destino hubiera estado escrito. Era hijo de una madre italiana que lo abandonó a los 4 meses y de un padre alcohólico trabajador de muelles. Además, tenía una abuela pentecostal que lo criaba en el Oakland de la posguerra, una ciudad marcada por el desempleo constante. Este chico encarnaba al prototipo del rebelde sin causa. Lo suspendieron varias veces por golpear a profesores y lo expulsaron por sus peleas. Cansado de esa rutina y de la monotonía, abandonó la escuela en 10º grado. Siendo justos, tampoco es que todo fuera tan malo en ese muchacho. Varios de sus amiguitos comenzaban a consumir drogas y él, contradictoriamente más calmado y centrado, trabajaba en una tienda de abarrotes. También se habrá aburrido de vender alimentos porque, como a los 16 años, falsificó su certificado de nacimiento para alistarse en el ejército. Era un ser de contrastes, pues le encantaba la disciplina, la camaradería masculina y desarmar rifles. Hasta que lo descubrieron 14 meses después y lo echaron con baja honorable. Sí. Era el mismo joven al que le aburrían las lecciones de matemáticas e historia. Y una vez finalizada su aventura castrense, alternaba entre trabajos domésticos y vivir con su padre en un hotel de mala muerte antes de mudarse con su hermana. Con todo ello, fue en la década de los 50 cuando este hijo de estibador alcohólico y madre ausente encontró su vocación. Los Oakland Panthers fue su primer club motero, al que se unió en el 56. Ahora bien, pronto descubrió que esos tipos eran más de juerga y placeres mundanos que de lealtad. Al surgir problemas serios, cada quien miraba para el otro lado. Sonny, buscando una hermandad real similar a la que vivió en el ejército, no tardó en desencantarse con ese grupo que prefería el alcohol al honor. Tras dejarlos, comenzó a rodar con Don Botas Reeves, quien lucía un parche de un extinto capítulo de Los Ángeles del Infierno de North Sacramento. Esta insignia abandonada les dio la idea perfecta. Encargaron réplicas en una tienda de trofeos de Hayward y fundaron oficialmente su propio capítulo el 1 de abril de 1957. Él siempre dejó claro que no fue el fundador original de todo el bloque, ya que ese honor correspondía a los de San Bernardino,
operativo desde 1948. En todo caso, aquellos primeros ángeles de Oakland eran esencialmente obreros aburridos y veteranos militares con historiales dudosos que buscaban emociones fuertes y camaradería. Lo mismo que él. Una gran sorpresa llegó cuando él y sus socios descubrieron por casualidad que existían otros grupos usando el mismo nombre en California. Tras una serie de reuniones con los Ángeles del Sur, fue nombrado presidente del capítulo de Oakland en el 58. Después de eso, recorrió el estado fusionando secciones, dividiendo territorios y estableciendo estatutos como la máxima cabeza de una empresa en expansión. No pasó mucho tiempo para formalizarlo, pues Otto Friedli, fundador del capítulo original de San Bernardino, fue encarcelado ese mismo año. Barger se autoproclamó presidente nacional y trasladó la sede matriz a Oakland. No hubo votación ni debate, simplemente tomó el control como si estuviera reclamando un territorio en una guerra de pandillas. Bajo su liderazgo, Los Ángeles se transformaron de un club de revoltosos a una organización criminal con manual de operaciones. Introdujo reglas absurdamente específicas. Una era no consumir drogas durante las reuniones, aunque establecieron una red interna de narcóticos, y no realizar estafas con drogas. Vamos, que la camaradería no implica aprovecharse de los socios. Su genio logístico brilló a principios de la nueva década, al punto de convocar a todos los clubes fuera de la ley de California para quejarse del acoso policial. De esa cumbre de forajidos nació el parche del 1%, un guante arrojado a la Asociación Americana de Motociclistas que afirmaba que el porcentaje restante de moteros eran ciudadanos respetuosos de la ley. Y al año siguiente, él replicó el modelo a nivel global, abriendo la primera filial internacional en Nueva Zelanda. Sin duda, no fue un accidente. Realmente, seguía una estrategia para tejer una red internacional donde todos los capítulos fueran iguales, pero Oakland mantuviera la autoridad informal. Este último mantuvo ese estatus gracias a su reputación y poder de organización, y no se puede negar que, bajo su mando, crecieron exponencialmente y comenzaron a operar como una empresa criminal con manual de operaciones. Eso sí, nunca faltan las decisiones polémicas y, si se quiere, conservadoras, porque en 1964 ordenó que las mujeres ya no podían formar parte de todo aquello, argumentando que no podían defender sus parches de ataques rivales, consolidando la imagen de una organización exclusivamente masculina. Luego vino toda esa iluminación anticomunista que invadió las mentes y los corazones de aquellos moteros, de la que ya hablamos. Justo por esos tiempos, sus antecedentes penales empezaron a crecer. Primero con arrestos relacionados con el tráfico de marihuana y después con delitos mayores. En una ocasión incluso llegó a meterle la pistola en la boca a un cliente de bar por insultar a Los Ángeles. Según confesó más tarde, como el cabrón ya tenía un disparo en la cabeza, lo incliné sobre la mesa de billar y le disparé de nuevo. Con insultos y sin el menor arrepentimiento, fue condenado por asalto con intención de asesinar. Tampoco parecía preocuparle demasiado. Su relación con las autoridades era un grotesco baile de intereses cruzados. Basta con decir que, durante al menos 5 años, entregó cientos de armas y explosivos al Departamento de Policía de Oakland a cambio de la liberación de miembros encarcelados. En todo caso, cuando unos rivales robaron su moto, Barger y sus compinches respondieron con collares de perro con púas, látigos y martillos de bola para romperles los dedos, en lo que probablemente fue la revisión más brutal de políticas de seguridad de vehículos en la historia del crimen organizado. La publicidad de sus crecientes escándalos fue tan grande que registró los derechos de autor del nombre Ángeles del Infierno, y en 1966 los constituyó como organización sin ánimos de lucro. Así, comenzó su etapa como consultor cinematográfico, asesorando en películas como The Wild Angels, de Roger Corman. Inclusive hizo cameos en otras producciones como Hell's Angels on Wheels y Hell's Angels 69. Todo para tratar de, digamos, mejorar su imagen, porque no debe dejarse de lado que, para este punto de los hechos, él no solo vendía heroína, sino que había desarrollado una adicción a la cocaína que lo dejó completamente enloquecido, según algunos testigos. De hecho, el 30 de agosto de 1968, la policía, harta de las actividades de Los Ángeles del Infierno, optaron por dar un golpe contundente. En redadas coordinadas, allanaron las operaciones del club descubriendo un verdadero arsenal.
armas traficadas, que incluía un rifle M16, $7.000 en heroína y hasta manuales de explosivos del Centro de Inteligencia de El Paso, junto con artefactos caseros. Pero ni esto detuvo la expansión global de su imperio criminal, que ahora se extendía desde California hasta Zúrich. Entretanto llegó el concierto público de Altamont, al cual ya nos referimos, y siendo honestos, no es que les hiciera mucha falta la indemnización que le pidieron a los Stones, porque los años 70 fue la década en que él y sus socios pasaron de ser revoltosos a auténticos gánsteres con manual de operaciones. El propio Barger lo resumió perfectamente. Todos nos odiaban. Los negros y latinos no les gustábamos. Los blancos nos tenían miedo. Los hippies ya no nos apreciaban. Los campesinos tampoco nos soportaban. Básicamente, eran temidos por todos y sus principales lugartenientes, Sergey Walton, James Jim Brandes y Kenneth Owen, formaban el círculo íntimo que ejecutaba sus órdenes sin rechistar. Un informe policial de la época señalaba la paradoja. Barger lleva años desempleado y, sin embargo, se le ve con grandes cantidades de dinero. La explicación era simple: narcotráfico a gran escala y un sistema de franquicias bien aceitado. Eso sí, a veces el peligro acecha, ya que el 11 de abril de 1970, la suerte casi lo abandonó al ser arrestado por narcotráfico tras una operación que incautó casi 500 gramos de cocaína y 900 gramos de heroína, valorados en $350.000. Algo de dignidad tenía el tipo, pues renunció temporalmente a la presidencia para enfrentar los cargos, pero regresó meses después cuando su sucesor, Johnny Angel, recibió 10 años por dispararle a un camarero en un arranque de ira, de esos que solo ellos entienden. Los cargos contra Sony desaparecieron como por arte de magia, aunque cumplió 90 días por abandonar una sesión judicial, como si el sistema solo pudiera castigarlo por faltas administrativas. Más allá de eso, el verdadero espectáculo ocurrió en enero de 1972 en el Parque Regional Redwood. Él y 4 colegas, Russell Bellea, Bobby Durst England, Gary Popkin y Bert Stephenson, iban en un Pontiac y un Cadillac. En eso, unos guardabosques los confundieron con cazadores furtivos, ignorando que lo único que estos tipos cazaban era problemas. Lo que siguió fue una persecución muy cinematográfica. Dispararon a los neumáticos del Pontiac, que se estrelló contra un árbol, y del maletero aparecieron 3 prospectos del club: William Hood, Russell Huddleston y Danny Jarman, atados, amordazados y golpeados. El segundo de ellos incluso tenía la garganta cortada y, sorpresivamente, vivo de milagro. Mientras England y Stephenson huían despavoridos entre los arbustos, Barger y los demás continuaron la fuga en el Cadillac. Durante la persecución de 6 kilómetros, fueron arrojando por la ventana todo un arsenal: 4 pistolas, una escopeta, guantes quirúrgicos y hasta un cinturón con una hebilla de plata grabada con Sonny Barger Jr., presidente de Los Ángeles del Infierno de Oakland, 1957-1967. Los cargos fueron intento de asesinato, secuestro y agresión con arma mortal, pero Hood y Jarman, demostrando una lealtad que ni los perros más fieles, declararon que su situación formaba parte de un simple rito de iniciación. Al final se declararon culpables de un delito menor de encarcelamiento ilegal, transformando un caso de tortura en una simple falta administrativa. Las complicaciones no terminaron ahí. A finales de mayo, Sonny Barger y sus lugartenientes, Sergey Walton, Donald White Smith y Gary Popkin, fueron acusados del asesinato de Servio Winston Aguero, un narcotraficante de Texas. El testigo principal, Richard Ivaldi, aseguró que vio a Barger dispararle mientras dormía y luego ordenar que incendiaran la casa. La defensa respondió señalando que el verdadero culpable era el propio Ivaldi, quien, por miedo a la llamada mafia de Texas, intentaba culpar a Los Ángeles. Como coartada, Barger presentó el testimonio de su novia, Sharon Grulke, quien afirmó que esa noche estaba con él. El caso se volvió todavía más oscuro cuando varios narcotraficantes relacionados, Kelly Patrick Smith, Willard Thomas, Gary Kemp y Karen S. Long, fueron hallados muertos en circunstancias sospechosas. Poco después, el ex marido de Long, John Devaney, apareció muerto en lo que se reportó como un suicidio por monóxido de carbono. Lo más inquietante fue que el propio Ivaldi guió a la policía hasta algunos de esos cuerpos. Durante el juicio, Barger hizo una declaración reveladora sobre su relación con la policía. Si nos encontramos con armas y explosivos, no nos gusta tenerlos a mano. Los entregamos con la esperanza de que ellos hicieran algo por nosotros.
También admitió traficar con sustancias alucinógenas durante el interrogatorio, como si estuviera dictando su currículum delictivo. No obstante, 2 días antes de finalizar el año, fueron absueltos tras desacreditar al testigo estrella. El viento parecía soplar nuevamente a favor de nuestro protagonista. Solo en apariencia, porque casi al mismo tiempo allanaron su casa, sorteando una cerca de 2 metros y perros Doberman. Encontraron el botín que cualquier vivienda decente podría tener: 8 armas y un cráneo humano. Por ese inquietante descubrimiento, en febrero del 73, usando sus propias declaraciones del juicio anterior, donde admitió estar involucrado en narcotráfico, fue condenado a 10 años por posesión de heroína y armas. Forzado a renunciar a la presidencia, designó a Fillmore Cross del capítulo de San José como sucesor. Barger continuó liderando desde su lugar de confinamiento, la prisión estatal de Folsom, donde Los Ángeles formaron una camarilla penitenciaria independiente de la Hermandad Aria. Un funcionario describió el arreglo. Originalmente se mantienen al margen, proporcionan un equilibrio en los conflictos raciales. Cuando surgen problemas con los chicanos o los negros, Los Ángeles se unen a los demás blancos. Allí se hizo amigo de Mike Hacha, líder de la mafia mexicana, creando alianzas que trascendían muros y etnias. Tras los barrotes, también se dedicó a estudiar sociología y se convirtió en preso modelo, concediendo entrevistas y, curiosamente, inició una campaña de liberen a Sonny Barker, vendiendo camisetas y calcomanías con las que financió sus gastos legales, convirtiendo su propia notoriedad en mercancía. De esa forma, fue liberado en 1977. Tras anular una condena por marihuana, e inmediatamente reactivó la maquinaria expansionista. Abrió capítulos en Montreal y Ámsterdam. Esta agresiva expansión los llevó a chocar frontalmente con los Outlaws, la pandilla motociclista más antigua del mundo y los dueños tradicionales del Medio Oeste y Sur. Sobre esta, un año más tarde, la vendetta se oficializó tras la declaración de guerra total hecha por el líder durante una cumbre en Rochester, en la que ordenó literalmente matar a cualquier outlaw que encontraran. El FBI confirmó lo obvio: se disputaban el control del lucrativo tráfico de metanfetamina en Estados Unidos y Canadá. La trama se puso más intrigante al descubrirse que él personalmente intentó organizar una conferencia de paz en un estado del este que en realidad era una emboscada para eliminar líderes rivales. James Buddy Caronite, presidente de la costa este, al enterarse del plan de traición, advirtió a los Outlaws y, a pesar del contratiempo ocasionado, solo fue degradado. Posteriormente, fue desestimado un arresto por posesión de armas, luego de que su ahora esposa Sharon Grulke testificara que las armas eran suyas, consolidando así su papel como coartada viviente. 2 años más tarde, una operación con unos 200 agentes de la DEA y ATF cayeron como plaga sobre los capítulos de Los Ángeles del Infierno en Oakland, San Francisco, Marin County, San José, Los Ángeles y Vallejo. Barger y su mujer estaban entre los 33 acusados bajo la ley RICO, creada para la mafia y que ahora aludía igualmente a los moteros. Las redadas siguieron a 2 atentados con coche bomba contra agentes del orden en el norte de California, cuyo Departamento de Justicia del Estado advirtió que esas personas estaban en una campaña para eliminar a quienes investigaban sus actividades narcóticas. En particular, se les acusaba de fabricación de metanfetamina, conspiración para asesinar, agresión, intimidación y soborno. Barger fue encarcelado con una fianza de $1 millón y durante sus 14 meses en la cárcel del condado de San Francisco concedió una entrevista al Washington Post donde soltó perlas como: somos prácticamente un ejército, estamos por todo el país y en países extranjeros, y no tienen idea de cuántos somos. Tenemos dinero, muchos aliados que probablemente harían cualquier cosa que les pidiéramos si algo sucediera. Más allá de estos detalles, el juicio comenzó el 4 de octubre en el Tribunal Federal de San Francisco. Los fiscales intentaron demostrar un patrón criminal, afirmando que Los Ángeles del Infierno ganaban $160.000 diarios vendiendo metanfetamina. Lamentablemente para ellos, el caso era más débil que la higiene en prisión. El agente del FBI, Tim McKinley, admitió que no tenían ni idea de quiénes eran los verdaderos integrantes de la pandilla y que no habían hecho vigilancia electrónica. La defensa argumentó que el club no debía pagar por crímenes individuales y Sonny admitió haber vendido drogas en los cada vez más remotos años 60.
Tras 8 meses de proceso y 194 testigos desfilando, el jurado no logró alcanzar un veredicto para 18 de los acusados. 9 fueron condenados, pero los suyos resultaron absueltos. Lo consiguieron, en parte, porque ignoraban que el capítulo de Melbourne, en Australia, había enviado 300 litros de materia prima para fabricar anfetaminas como contribución a los gastos legales. Esa cantidad bastaba para producir drogas con un valor de $50 millones, y lo hicieron sin recibir un centavo a cambio. Otro momento álgido en las rivalidades motociclistas llegó en octubre de 1982 durante el juicio de Jack Gentry en Toledo, territorio outlaw. Barger y su séquito alquilaron una casa en la calle Silvania y montaron un espectáculo de intimidación judicial. Pasearon sus motos frente a la casa del fiscal, visitaron a vecinos de jurados potenciales y merodearon el juzgado en camionetas con ángeles del infierno pintado en los laterales. Una integrante del jurado fue excusada después de que su hijo recibiera amenazas en un bar. Cuando Gentry fue absuelto tras solo 4 días de juicio, Sony envió invitaciones a los jurados para una fiesta en el Sheraton local, negando cualquier coerción. Los únicos que se intimidan son aquellos a quienes los federales les ordenan, dijo, sin aspavientos. En todo caso, su imperio enfrentaría su mayor desafío al año siguiente, cuando recibió la factura de 3 décadas fumando 3 paquetes diarios de Camel. Le diagnosticaron cáncer de garganta en grado 3, obligándolo a ceder temporalmente el control a Michael el irlandés O'Farrell, su segundo al mando, mientras se sometía a tratamiento. El diagnóstico le costó las cuerdas vocales, transformando su voz de líder temido en un susurro ronco, parecido a Marlon Brando imitando a una rana moribunda. Desde entonces habló a través de un vocalizador que le confería el aura de un villano de James Bond. Para ese momento ya estaba en marcha la Operación Cacus, encabezada por el traidor Anthony Taterhead Tate, al que aludimos anteriormente. Sus esfuerzos culminaron el 10 de noviembre de 1987, cuando el FBI ejecutó redadas simultáneas en 5 estados, arrestando a 38 miembros de la pandilla. En el área de la bahía, más de 400 agentes allanaron 26 propiedades, incautando 100 armas, $1 millón en efectivo, drogas y 3 laboratorios de metanfetamina. En la casa de Barger hallaron 2 manuales EPIC y un artefacto explosivo casero. Así las cosas, el juicio federal de Louisville sentó a 100 ángeles del infierno vestidos de gala como espectadores en el tribunal, junto al cantante country Johnny Paycheck, amigo de Barger, mientras el servicio de alguaciles permitía a los fiscales portar armas dentro de la sala. El entretenimiento estaba servido. El gobierno lo acusaba a él y a 9 más de conspirar para bombardear sedes de los Outlaws, en represalia por el asesinato de John Clive Webb. Y obviamente, el testigo estrella fue el mismísimo Anthony Tate. Su testimonio le costó $300.000 al gobierno y en una dirección inesperada, su propia esposa, Brenda Lee Fowler, testificó para la defensa llamándolo mentiroso, escoria y tramposo. Leonard Mullen, el outlaw condenado por matar a Webb, declaró que fue una disputa personal y no una guerra entre bandas, y reveló que el FBI le pidió fingir su propia muerte para avanzar en el caso. Los acusados incluso le dieron la mano y le agradecieron el gesto. A pesar de las adversidades, el jefe pandillero celebró sus 50 años de vida durante el juicio con una fiesta en casa del abogado Thomas Clay en Goshen, Kentucky, donde fumó marihuana como si estuviera de vacaciones. Superados 3 meses de interminable juicio, el más largo en la historia del distrito, Barger y O'Farrell fueron condenados por conspiración para transportar explosivos. De esa manera, el líder de los motorizados fue sentenciado a 57 meses en la prisión, donde sorpresivamente se encariñó con el ambiente desértico. Inclusive, en Navidad, envió una tarjeta ácida al fiscal Clive Gamble, mostrándose como si estuviera en la playa. El tiempo está bueno, desearía que estuvieras aquí, decía el obsequio. Más allá de quién fuera culpable o no de su sentencia, esta última efectivamente se llevó a cabo. El 6 de noviembre de 1992, Sony salió de prisión. De inmediato, tomó un vuelo directo al Aeropuerto Internacional de Oakland y se dirigió a una fiesta de bienvenida en Mountain House, un bar en Altamont Pass, donde Johnny Paycheck tocaba en su honor.
2 años después, para celebrar el fin de su libertad condicional, organizó otra fiesta privada en Livermore con 700 invitados, entre ellos los políticos Gary Condit y Ben Nighthorse Campbell, este último con el dudoso honor de haber intentado usar su influencia para sacarlo de prisión antes de tiempo. Todo iba bien hasta que el conflicto con los Outlaws resurgió como un drama de vaqueros moderno, con Barger y Harry Taco Bowman en los roles principales. Philip Reich, del Departamento de Policía de Detroit, dijo lo siguiente: era una disputa constante sobre quién tenía el mejor club. Pues sí, resulta que George Christie, presidente del capítulo de Ventura, intentó negociar la paz 2 veces en Florida, mientras que Bowman se retiró abruptamente por consejo de su lugarteniente Kevin Spike O'Neill, quien argumentó que un alto el fuego debilitaría a los Outlaws. A la par, en Europa, Los Ángeles y bandidos firmaban el Pacto de París para repartirse el continente como si fuera un pastel de bodas. Pero las hostilidades se intensificaron tras el reclutamiento de los Hells Henchmen en Chicago, territorio tradicional de los Outlaws, por parte de los primeros. La fusión de estos grupos bajo el parche de Los Ángeles en 1994 desató una ola de tiroteos y atentados con bombas en el Medio Oeste. Bowman, furioso por esta invasión, ofreció $100,000 por la cabeza de Barger y al año próximo envió un escuadrón de la muerte a California. El plan se vio frustrado al ser interceptadas por agentes federales unas llamadas donde planeaban asesinar a Christie. La guerra terminó abruptamente en primavera, no por paz, sino porque las autoridades federales aumentaron la vigilancia hasta niveles incómodos. Inclusive para ellos. Paralelamente, Sony gestionaba la gran guerra nórdica de motociclistas en Escandinavia como un embajador manejando controversias internacionales. Tuvo que convocar a Thomas Möller, de Malmö, para recordarle el Pacto de París y organizar una cumbre en Seattle donde los bandidos estadounidenses finalmente controlaron a su líder danés Jim Tindan, quien insistía en expandirse a Suecia. Al amenazar Dinamarca con prohibir a grupos como ese, el jefe ronco demostró su poder global imponiendo una tregua a las ramas escandinavas. La pura amenaza de prohibición hizo que él actuara, probando que su liderazgo era real y que prefería negociar antes que perder sus tentáculos europeos. Y sí, la expansión continuaba. Finalizando 1997, ejecutó uno de sus movimientos maestros. Absorbió la pandilla Dirty Dozen, de Arizona, transformando sus 5 capítulos y 120 miembros en una nueva extensión territorial de Los Ángeles del Infierno. Durante 5 años había cortejado a esta que era, según se decía por aquel entonces, la pandilla más grande y violenta del estado, conocida por haber derrotado los intentos de expansión de Mongols, Vagos y Devil's Disciples. Lo que ellos no lograron por las malas, él lo hizo por las buenas. Y la ceremonia de fusión en Oakland fue el equivalente criminal de una adquisición corporativa, donde Barger elogió a sus nuevos socios como amigos y aliados, mientras consolidaba su imperio en el desierto. Tuvo que pasar un año más para que él se transfiriera oficialmente de Oakland a la nueva sección de Cave Creek, Arizona, después de 40 años en el área de la bahía. Se especulaba mucho sobre su posible retiro, pero el periodista Yves Lavigne notó astutamente: Los Ángeles del Infierno obviamente tienen grandes planes para Arizona. Sonny Barger no los está dejando a la deriva ni se va por capricho después de 40 años en el área de la bahía. Hablar de su retiro es prematuro. No le faltaba razón, pues su movimiento permitió a George Christie, de Ventura, tomar las riendas políticas, mientras que él mantendría el control desde el árido estado, fundando Big Red Machine, una empresa de reparación de motocicletas que era tanto negocio legítimo como fachada perfecta. Era eficiente, porque en el proceso orquestó el fin de la guerra con los Outlaws que tanto desgaste causaba a ambas partes. Mel Chansey, de Chicago, sirvió como negociador principal, reuniéndose primero con Barger en primavera antes de encontrar a Edward Shock Anastas de los Outlaws en el club de striptease Copacabana de Alsip. El acuerdo era que ellos reconocían Chicago como territorio outlaw a cambio de mantener sus capítulos suburbanos, y el pacto se extendía a Canadá, donde sus contrapartes prometían no ayudar a la Rock Machine en Quebec. Sonny apareció personalmente en la sesión final en Indianápolis, finalizando enero de 1999, donde en una conferencia de prensa conjunta advirtió que cualquier violación sería castigada, confirmando que, si bien vivía en Arizona, él seguía girando órdenes.
Iniciado el nuevo milenio, publicó su autobiografía superventas Ángel del Infierno, coescrita con Keith y Ken Zimmerman, donde dividía la historia en 4 eras: la primera de drogas y sexo, la segunda de crimen organizado, la tercera de persecución gubernamental y la cuarta de regreso a valores originales. Y a pesar de que la policía recomendó denegarle la visa, visitó el Reino Unido para promocionar su libro. Atrajo multitudes y recibió críticas literarias generalmente favorables. Su hipocresía alcanzaba la cúspide cuando confesaba: personalmente, no me gustan las Harley. Las conduzco porque, bueno, soy del club. Al diablo con Harley Davidson. 2 años luego, en febrero, estuvo presente en el Hellraiser Ball de Plainview, Nueva York, donde una emboscada de los Pagans resultó en un muerto y 10 heridos. Barger programó una conferencia de paz en el desierto de Arizona después del motín del Laughlin River Run en abril, pero fue cancelada después de que 3 muertes entre los ángeles del infierno y los Mongols ocuparon la portada del New York Times. Él se limitó a decir lo siguiente: la publicidad siempre ha sido buena para los ángeles. Esa imagen podía gustarle a él, pero fuera de las páginas de su autobiografía, seguía cosechando opiniones divididas, tanto dentro como fuera de su propio club. El agente de la ATF, Jay Dobbins, que lo conoció poco después, lo describió así: él es quien manda, quien cierra tratos. Su reputación lo precede, así que cuando la gente habla con él, sabe con quién está tratando. Sin duda, sabes que es el indicado. Es muy agradable, encantador. Se puede ver cómo levantó este club. Es político, sabe vender. No es un tipo corpulento ni físicamente amenazante, pero te hace sentir importante, como si estuviera personalmente interesado en ti. Eran palabras de un agente del gobierno. Sin embargo, dentro del club, muchos resentían su enriquecimiento a costa de vender libros y mercancía. Los documentos de su divorcio, a mediados de 2003, revelaron que ganaba más de $300.000 al año solo en regalías, además de 150.000 adicionales de la cadena Fox por los derechos cinematográficos. Y tampoco podía presumir de honestidad en sus declaraciones. En entrevistas posteriores llegó a afirmar con absoluta seriedad: no sé nada sobre las guerras de motociclistas. Nunca he estado involucrado en una sola de ellas. Los periodistas, recordando su condena por conspirar para asesinar outlaws a finales de los años 80, lo describieron como un hombre deshonesto, uno que promovía cuidadosamente su imagen de forajido con fines comerciales mientras esquivaba preguntas incómodas. La violencia alcanzó su punto máximo el 22 de marzo de 2003. Daniel Hoover Seibert, presidente del capítulo de Cave Creek, vivió su última broma en Bridget's Last Laugh Bar de Phoenix. Sucedió por una bala de calibre pequeño disparada a quemarropa en la cabeza, con el arma homicida convenientemente colocada en su propio bolsillo trasero, como si se hubiera tratado de un accidente. Y lo más curioso fue que sus compañeros, presentes en el lugar, juraron no haber visto ni oído nada. Inclusive, algunos supuestamente pensaron que había sufrido un infarto cuando se desplomó. Barger no se comió el cuento y acusó directamente a la policía, alegando que Seibert era hostil hacia Dobbins. Desde entonces, rara vez aparecía sin su guardaespaldas. También tuvo un par de, digamos, emprendimientos como Sony Barger Productions, pero siendo honestos, son detalles menores. Para rematar el circo, en 2013 convirtió su novela Muerto en 5 latidos del corazón en película independiente producida por su cuarta esposa Zorana, promocionándola como rechazada en Sundance. 3 años luego, dejó Arizona para regresar a Oakland. Todo podía sonar bien: dinero, atención mediática, viajes. Aunque era solo una fachada, pues durante este tiempo recibió su segundo diagnóstico de cáncer, esta vez en la próstata. Eventualmente fue sometido a una cirugía para extirpársela y milagrosamente fue declarado libre de cáncer. Ciertamente, para un tipo que había sobrevivido a balaceras, prisiones y guerras de pandillas, el cáncer era solo otro enemigo al que vencer. Esta victoria médica le permitió disfrutar más tiempo con su familia y su nada insignificante comunidad por un rato más. No es exagerado afirmarlo, porque él seguía siendo muy popular. Cuando aparecía en público firmando libros o dando alguna conferencia, atraía multitudes curiosas. Llamaba la atención por su pasado motociclista y por su masculinidad ruda tan sobresaliente. Contrastando con eso, en sus últimos años mantuvo perfil bajo. Su cumpleaños número 80 y uno se celebró por todo lo alto en la sede de Oakland. Ya era todo un señor mayor. Él lo sabía.
y el 29 de junio de 2022 ocurrió su último acto excéntrico de rebelión: anunciar su muerte por cáncer de hígado a los 83 años mediante una publicación programada en Facebook. El mensaje decía lo siguiente: si lees este mensaje, sabrás que ya me fui. Pedí que esta nota se publicara inmediatamente después de mi deceso. He tenido una vida larga, plena y llena de aventuras. También he tenido el privilegio de formar parte de un club increíble. Aunque he tenido una imagen pública durante décadas, he disfrutado de momentos especiales con mis compañeros de club, mi familia y amigos cercanos. Quiero que sepas que fallecí en paz tras una breve batalla contra el cáncer. Pero también quiero que sepas que, al final, estuve rodeado de lo que realmente importa: mi esposa Zorana y mis seres queridos. Mantén la frente en alto, sé leal, sé libre y valora siempre el honor. Hasta el último respiro se sentía orgulloso de su asociación. Sus colegas quisieron celebrar su despedida en el Coliseo de Oakland, pero terminaron haciendo un funeral en un autódromo de Stockton, donde 7.000 personas demostraron que hasta los Outlaw tienen grupo de admiradores. El toque surrealista lo dio Tucker Carlson, el expresentador de Fox News, al confesar que era su fan desde los años universitarios y citar las palabras del difunto como si fueran escrituras sagradas. Finalmente, fue enterrado en el Cementerio Nacional del Valle de Sacramento, cerrando una vida donde hasta la muerte parecía coreografiada para mantener viva la leyenda. Si las 3 historias del mundo biker te estremecieron, no puedes perderte la gran maratón de hermandades carcelarias: la Mexican Mafia, la Hermandad Aria y la Black Guerrilla Family, sus orígenes, sus guerras internas y el poder que aún conservan. Sus historias las tienes justo ahora en pantalla. Esto es Historia sin Tiempo.